Bueno, lo que vamos a platicar ahorita, lo que les voy a platicar ahorita es qué es un ensayo, cómo se hace un ensayo, las partes y al final, entre todos vamos a hacer un ejemplo de un ensayo rapidito, yo les voy a ayudar a dirigirlo. Entonces les voy a pedir que por favor pongan atención y sobre todo vayan tomando nota para que cuando les pregunten el ejemplo de qué parte lo que te toque, sepas a qué me refiero. Es una presentación bien cortita, pero sí es importante que ustedes tengan claro todo lo que es. Entonces vamos comenzando con esta parte. ¿Qué es un ensayo? Bueno, pues según la RAE o Real Academia de la Lengua Española, un ensayo es un género literario al que pertenece este tipo de escrito, pues eso no me dice nada. El punto 2 o la segunda manera de definirlo es que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Mande mundo. ¿Vas a pasar la repetición de la clase, o sea, para tenerla grabada y por si no entiendo algo o algo así? Sí, voy a subir el video ahí al Classroom. De la presentación, ¿verdad? Sí. No, entonces, estos dos géneros, estos dos puntos, pues a lo mejor no te dicen nada, ¿no? O seguramente no te dicen nada. gracias, muchas gracias. Pero se los voy a explicar. Yo les puse estos 3 puntos de cómo explicar lo que es un ensayo. Un ensayo es un tipo de escrito que es argumentativo, es decir, tiene argumentos. Cuando tú dices tu opinión, normalmente tienes que dar argumentos. No puedes decir, no porque no me gusta, no porque me cae mal tal persona, no porque no quiero. Tienes que generar argumentos. Entonces, es un tipo de escrito argumentativo en el cual el autor, o sea, quien lo escribe, expone sus ideas o postura sobre un tema específico, da una opinión. Otra manera de entenderlo es cuál es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un ensayo? Expresar una opinión, pero siempre tiene que ser basado en investigaciones, en conocimientos personales, en experimentos, ¿sí? En cosas comprobables que de alguna manera se han ido viendo durante la vida del autor o los ha investigado en un libro. También puede ser basado en tablas, en estadísticas, en comparación de información. Y también el objetivo es convencer al lector de la opinión que está dando el autor. Un texto argumentativo quiere decir que buscas convencer a quien lo lee de que tu opinión es la adecuada. Lo padre de un ensayo es que por lo general se da en una escritura libre y cómoda para el autor, es decir, no tienes que tener una estructura muy fija para hacerlo. Ahorita vamos a ver cómo es la estructura. Entonces, eso es la parte padre, que es una manera muy libre de escribir. Obviamente, ¿cómo vas a aprender a hacer ensayos? Pues con el tiempo, conforme vayas escribiendo más ensayos o en este formato, vas a escribir mejor. ¿Cuáles son los tipos de ensayo? Pues son expositivos, argumentativos o críticos. Pero fácilmente se pueden mezclar, es decir, son lo mismo, de alguna manera se puede decir eso. Todas las ideas están en lo mismo, porque en un ensayo, ¿qué es lo que pasa? Pues se expone una idea, ahí está expositivo, pero se debe de basar en argumentos, se debe de acompañar de argumentos, ahí es argumentativo, y se añade una crítica. Por ejemplo, si tú vas a exponer sobre el calentamiento global, pues no nada más dices que es el calentamiento global, eso sería lo expositivo, decir qué es. Pero si argumentas que el calentamiento global nos puede afectar o por qué se está dando, eso es argumentativo. Y si además haces una crítica a la sociedad actual o a las personas que no creen o a las personas que creen en el calentamiento global, pues entonces ya estás generando los 3 tipos de ensayo en uno solo y está bien. Por eso les digo que es algo muy libre, no es exclusivo. No es que dices, como hice uno ya no puedo hacer el otro. No, en un mismo ensayo se pueden mezclar los 3 tipos que acabo de mencionar: el exponer una idea, el argumentarla y el criticar ciertas formas de hacer. En todos los ensayos, esto es bien importante, en todos los ensayos se juzga un tema específico y subrayo se juzga, es decir,
tienes que dar tu postura, tu opinión o la postura y opinión de a quien representas, porque puedes hacer un ensayo a nombre de la escuela y entonces tienes que decir, bueno, ¿qué piensa la escuela de esto? Si a lo mejor el ensayo que vas a hacer es ¿por qué los niños deberíamos regresar a la escuela presencial de parte del Colegio Montessori de Chihuahua? Entonces tienes que decir, bueno, ¿qué piensa el colegio? Tienes que investigar qué piensan los maestros, qué piensan los alumnos, los padres de familia, y entonces dar una opinión a nombre de la escuela. Si nada más es la opinión de una persona, pues entonces si nada más es la opinión de Juanito Pérez de por qué el calentamiento global no nos afecta realmente. ¿Sí? Pero siempre es juzgar. ¿Qué es juzgar? Decir tu opinión bien clara y precisa de un tema, del tema que estés mencionando o manejando. ¿Sí? Luego, ¿cómo vamos a hacer un ensayo? Hay 6 pasos, les puse 6 pasos para escribir tu ensayo. El primer paso es el seleccionar el tema, elegir el tema. El primer paso es seleccionar el tema del que queremos hablar. Puede ser que el tema se te dé, que digas, ¿sabes qué? Tu tema de este ensayo es la importancia de las matemáticas en la secundaria. Punto. Ese te lo encargó un profe y ese es el tema. Pues no tienes, ya el primer paso ya lo hiciste. Pero cuando se da de tema libre, tú debes de buscar de qué tema te gustaría hablar. Y una vez que tengas el tema como general, entonces vienen las ideas. Tienes que hacer aquí como una lluvia de ideas, ¿sí? Como una lluvia de ideas en el cual vas a anotar todas las ideas que se te vengan a la mente que sean referentes a este tema y que consideres adecuadas o dignas de presentar en tu ensayo, ¿sí? Repito, si el tema es las matemáticas, la importancia de las matemáticas en la secundaria, pues entonces empiezas a escribir ideas, decir, primero tengo que decir qué son las matemáticas, luego tengo que decir en qué momento están en qué edad los estudiantes están en secundaria, luego tengo que buscar 3, 4 cosas prácticas de cómo usar las matemáticas, luego tengo que buscar qué va a pasar a futuro con las matemáticas. Entonces esas son tus ideas del ensayo, del tema, y tienes que escribir la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque entre más escribas, va a ser más fácil para ti hacer el ensayo. Una vez que tengas el paso 2, que te dura muy poquito tiempo, porque aquí no tienes que juzgar si está bien, si está mal, si va de acuerdo o no de acuerdo, simplemente las estás escribiendo. Pues te digo que es como una lluvia de ideas, como se te vengan a la mente. Es una lluvia de ideas, en inglés se llama brainstorm, como una tormenta del cerebro. ¿Sí? Y entonces aquí vas escribiendo todo. Después viene el paso 3, que es selección. Una vez que tengas tu lista de ideas, las vas a leer de nuevo y vas a seleccionar las que consideres realmente importante abordar en tu ensayo y que sean coherentes, ¿verdad? No siempre podemos abordar todas las ideas porque a lo mejor una de tus ideas resulta que dices, para mí no es importante las matemáticas en secundaria y resulta que el tema de tu ensayo es por qué es importante las matemáticas en secundaria, entonces no lo puedes abordar. Es así, esa idea la tienes que eliminar de tu selección de ideas. Entonces, sí es bien importante que lo tengas claro, que cuando tú llegas al paso 3 de seleccionar las ideas, veas que las ideas se complementen y no se contrapongan, excepto que tú quieras exponer una contraposición de ideas para clarificar la que tú dices, porque sí tiene que haber una opinión, no puedes dar una opinión ambigua en un ensayo porque se presta a que el lector se confunda y no quede claro cuál es tu opinión al respecto. ¿Sí? Luego vas a hacer en el punto número 4 es ¿qué conozco? ¿Qué conoces tú sobre estas ideas? Vas a evaluar tu información y conocimiento de las ideas que ya seleccionaste y que decidiste escribir de ellas. Y entonces, en automático pasas al número 5, que es investigación. Antes de escribir tu ensayo, debes investigar, debes documentarte correctamente del tema. Si es necesario, por ejemplo, si es un ensayo científico, seguramente tendrás que hacer algún experimento, o si es un ensayo de opinión, pues tendrás que hacer alguna encuesta y evaluar la encuesta. Entonces, siempre tienes que documentarte, que hacer investigación correcta del tema y de las ideas.
Entre otras cosas, tienes que investigar, que yo siempre digo que es lo primero que hay que hacer, quién ya ha escrito de ese tema. Tienes que investigar qué se ha escrito del tema que te tocó, porque eso te va a ayudar a referenciar tu opinión. A lo mejor habrá expertos que ya escribieron sobre ese tema y va de acuerdo a tu opinión, entonces lo tomas para argumentar. Una vez que tengas hecha tu investigación, que es la parte más larga de los 5 pasos, entonces sí, es hora de empezar a escribir tu ensayo. Ahora sí, ya tienes todo listo y empiezas a escribir. Pero para empezar a escribir tienes que quedarte claro que hay varias partes de un ensayo, que es introducción, desarrollo, conclusión y anexos. Vamos a hablar de las 3 primeras partes porque los anexos no se toman en cuenta dentro del ensayo porque no necesariamente el lector los tiene que revisar. El autor los pone para ayudar, pero no son parte del ensayo. Tu opinión, tus argumentos, tus ideas están nada más entre la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y fíjense, ¿qué es la introducción de un ensayo? La introducción del ensayo es esta parte que da una perspectiva de lo que se va a abordar en el ensayo. Es como una presentación del ensayo, ¿no? Ahí dices de qué te vas a hablar, ahí dices desde qué punto de vista es tu opinión, cuáles son los conceptos clave que pueden abordarse o manejarse durante el ensayo, en qué se basa tu ensayo para generar esta opinión, todo lo que tú consideres importante que deba de saber el lector de primera entrada. Es como la sinopsis de una película, ¿sí? El objetivo de la introducción es enganchar al lector, es que el lector quiera seguir leyendo tu ensayo para que lo lea completo. Es como la primera página de un cuento, les digo, es como la sinopsis de una película, es como el tráiler de una película, ¿no? Que dices, quiero verla. Entonces, hay cosas de toda la película, pero son cosas pequeñas. Entonces, hay cosas de todo lo que va a haber en el ensayo, en el desarrollo, pero pues son cosas pequeñas. Y representa aproximadamente entre el 10 y el 15% del documento. Mi recomendación es que se escriba después de terminar el desarrollo. Aquí dice al principio, se escribe después de terminar el desarrollo y es la presentación de tu ensayo. ¿Por qué? Porque una vez terminado tu desarrollo ya vas a saber exactamente qué abordaste y qué no abordaste. Si tú en tu introducción pones algo que no vas a abordar en el desarrollo, pues quedaría mal la introducción. Entonces hay que escribirla después o al menos revisarla después de hacer el desarrollo y la conclusión. El siguiente punto es el desarrollo. El desarrollo, si se fijan, aquí puse porcentajes, ahorita al final quiero que chequen los porcentajes. En el desarrollo es la parte principal del ensayo. Aquí se argumenta el porqué de la opinión o la idea expuesta en la introducción. Es la parte más extensa, aproximadamente es el 75-80% del documento. En este momento, ahí es donde das tu opinión, donde valoras un tema, es decir, ¿estás de acuerdo o desacuerdo? ¿Qué tan importante es o no? Se debe escribir con coherencia, es decir, tienes que buscar entrelazar todas las ideas que seleccionaste para que tenga una mayor comprensión del lector, para que vayan en un orden y en un seguimiento adecuado. Y si alguna acompaña o refuerza otra, pues estar más o menos en un orden adecuado, les digo, o sea, para que se pueda leer eso. Dice, los argumentos expuestos para apoyar la opinión, aquí se exponen. Aquí ya ahora sí dices, yo pienso que las matemáticas son importantes debido a que en algún momento el físico matemático de gran renombre internacional escribió que él se enamoró de las matemáticas durante la secundaria gracias a que bla, bla, bla. Y ahí pones la cita. Ahí es importante que se basen en otras fuentes. Todo lo que se base en otras fuentes debe estar relacionado o citado o relacionado en los anexos. Por ejemplo, esto que te digo, dices, el físico matemático de gran renombre dijo que se enamoró de las matemáticas en secundaria. De acuerdo a la carta que le escribió a su compañero de investigación actual, la cual está en el anexo número 1 o anexo 3 o en la página 25 del presente ensayo. Un ensayo puede ser de una página o de 20 o puede ser todo un libro. ¿De qué depende? Depende de la investigación, del tema que quieras abordar y de las necesidades que tú quieras presentar, de las ideas que tengas ahí. Si lo haces de una página está bien y obviamente los anexos pues son más pequeños, ¿verdad? Porque abordas muy poquito, pero si lo haces muy largo o de muchas páginas, que también está bien, los anexos son más.
Los anexos nunca se deben de meter en el desarrollo. ¿Qué se entiende por anexo? Una tabla de datos, de información, cartas como las que digo, libros, lecturas, fotos, imágenes, todo eso es en los anexos. Se pueden hacer referencia en el desarrollo, pero los pones en el anexo para que el lector no se pierda viendo imágenes, viendo tablas, analizando, sino simplemente se pueda poner a leer de manera amena. La idea es que el desarrollo de un ensayo se pueda leer de una manera amena, entretenida, para que el lector vaya descubriendo cuál es la opinión o vaya entendiendo la opinión. Y luego viene la conclusión. En la conclusión sirve para reforzar la idea que has dado, tu opinión, y dejar muy clara la postura del autor. Se puede resumir o mencionar de manera rápida algunos de los argumentos ya explicados. Ya no te metes a explicar, ya nomás se dice cómo se vio, o cómo se dijo, o de acuerdo a, y adelante. Debe ser clara, concisa y contundente. La conclusión debe tener estas tres características: clara, concisa y contundente. Se enfatizan las ideas principales, o si se expuso una teoría nueva, también la teoría expuesta. Se prioriza lo que el autor desea que quede grabado en el lector. O sea, es lo último que va a leer el lector. Entonces es importante que digas, bueno, yo quiero que se quede grabado esto. Y ahí lo pones en tu conclusión. Representa aproximadamente el 10-15% del documento. Entonces tenemos el 15 más 75 más 10, 15 son el 100%. Los anexos no se toman en cuenta dentro del documento, es como por eso se llaman anexo, esa parte. El anexo evita que el desarrollo sea demasiado tedioso, demasiado extenso, lento para leer. Sí, que te enlodes en estar leyendo tablas, viendo imágenes, leyendo otras cartas, otros autores. Se incluyen al final del documento y pueden ser referencias o bibliografía, pueden ser tablas e imágenes referidas en el desarrollo, recursos donde el lector puede ampliar o contrastar la información. Como les dije, si tú mencionas una carta y pones una imagen de esa carta al final, pues te ayuda muchísimo precisamente a que quede más claro. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, nomás, Gil, ahorita que termines. Ya terminaste de compartir.